Olá, pessoal, bom dia. Obrigada por estarem aqui. A gente vai começar, então, o painel de acesso, governabilidade democrática da água, e eu queria pedir, convidar as pessoas que estão aqui atrás. Eu sei que, às vezes, a gente fica circulando, está aqui, quer visitar outras coisas, mas como a gente vai ter uma conversa, um formato de talk show, seria legal a gente estar mais próximo. Bom, é um convite, não é uma obrigação, é apenas para a gente ficar mais aqui pertinho. E dizer também que os nossos palestrantes vão estar falando em espanhol. E tem uma pessoa de língua portuguesa. Mas também temos aqui vários, né, eu peço assim, apoio solidário. Quem sentir dificuldade com o espanhol, tenta sentar junto, né, combina, conversa. Temos vários, inclusive, pessoas aqui que dominam os dois idiomas, e aí pode dar uma ajudinha naquela palavra que não compreendeu. A gente já vai praticando esse processo, né, de cooperação entre as pessoas que estão na plateia. Então, a ideia é que a gente vai estar aqui, então, fazendo, vou convidar o moderador, não tenho o prazer, então, de apresentar o Boris. O Boris Ramírez é editor-chefe da revista Aquavit, que é uma revista que trabalha, lógico, com o tema da água para toda a América Latina. Boris, por favor. E sejam muito bem-vindos, e ele agora vai dar todas as orientações de como é que vai funcionar, então, esse painel. Buenos días, bienvenidos. Vamos a tener un panel diferente. Vamos a invitar a 4 latinoamericanos que trabajan por el tema del agua desde iniciativas ciudadanas, y vamos a ir conversando con cada uno de ellos para que posteriormente tengamos el tiempo de que ustedes puedan conversar también con ellos. Entonces, buenos días, bienvenidos a esta actividad, que es una actividad especial y diferente. Especial y diferente porque tiene que ver con personas que se atrevieron a pasar del anonimato a la acción. Decidieron trabajar por ellos, por sus familias y por sus comunidades para garantizar algo que es fundamental, que es el derecho a tener agua limpia y a tener condiciones de saneamiento. Son personas como cualquiera de nosotros, como ustedes, como yo, como sus familiares, que en un momento de sus vidas sintieron indignación por carecer de agua limpia, por carecer de condiciones para el saneamiento básico, y entonces tomaron una decisión y se pusieron a trabajar. ¿Y en qué se pusieron a trabajar? Se pusieron a trabajar en garantizar algo que es fundamental, que es el derecho humano que tenemos todos al agua. ¿Cómo lo hicieron? Ellos comenzaron primero por una decisión personal. Esa decisión personal los llevó a buscar a sus familias, a sus vecinos, a sus comunidades y a sus regiones, y comenzaron a trabajar en esto a través de un mecanismo que se llama gobernabilidad democrática del agua. Y eso pareciera ser un concepto muy complicado, pero no es complicado. La gobernabilidad democrática del agua es una decisión personal, es una decisión de trabajar en equipo, es una decisión de asociarse con los demás, es una decisión de llamar a los alcaldes, a los empresarios, a las comunidades, a los vecinos y a los familiares, y decir, tenemos que trabajar sobre acuerdos que deben ser transparentes. Pero además de ser transparentes, tienen que ser acuerdos que nos ayuden a tomar decisiones. Y tienen que ser acuerdos que en esas decisiones sean sostenibles en el tiempo. Esa es la gobernabilidad democrática del agua. Y entonces hemos descubierto desde México, en América Central y en América del Sur, una serie de organizaciones comunitarias que trabajan por los servicios de agua y saneamiento. Se llaman OXAS y tienen diferentes formas de trabajar. Muchas de ellas son juntas de agua y saneamiento. Otras son comités de control social y otras son articulaciones de trabajo. Y hoy vamos a conocer esos 3 mecanismos. Esos mecanismos nos permiten y nos han permitido a lo largo de muchos años llevar agua y llevar saneamiento e ir más allá y tener ahora un compromiso ambiental con la protección de las fuentes de agua. Y eso lo hicieron personas que un día estaban en su casa y decidieron que no querían estar más allí. Querían estar en la comunidad, querían estar en las incidencias políticas para tomar decisiones. Es así como
las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento se han extendido por toda América Latina, pero mucha gente no sabe lo que ellos hacen. Entonces, hoy hemos invitado a Elizalda de Perú, hemos invitado a Andrés de Argentina, hemos invitado a Zumilda de Honduras y hemos invitado a Cristina de Brasil. Y con ellos vamos a conocer experiencias. Ellos son 4 personas que representan a 40 millones de latinoamericanos que reciben los beneficios de su trabajo individual y de su trabajo colectivo. Y con ellos vamos a conversar de cómo fue que pasaron de esa indignación de no tener a crear la dignidad de trabajar para tener. Con ellos vamos a compartir esa indignación que sentían cuando no les hacían caso, a la dignidad de que les hagan ahora y les pongan atención. De la indignación de muchos latinoamericanos que no tienen agua y saneamiento, y de la dignidad que estamos construyendo para que tengan agua y saneamiento. A Elizalda la conocí el año pasado en Cusco, Perú, y me llamó poderosamente la atención una historia que ella contó. Elizalda contó que ella fue al nacimiento de un niño, lo cual en una comunidad y en una familia es motivo de alegría. Pero a los 8 días tuvo que ir al entierro de este niño. ¿Por qué? Porque su madre solo tenía acceso a agua sucia, a agua de mala calidad, que enfermó al niño. Y el niño tuvo que morir. Entonces Elizalda ya venía trabajando por el agua, pero situaciones como esta la comprometieron muchísimo más. Elizalda viene de una asociación, de una junta de agua que queda en el Perú, se llama El Ingenio, y queda allá por donde están las emblemáticas, las simbólicas y las misteriosas líneas de Nazca. Y esa fuerza es la que tiene Elizalda para seguir trabajando por el agua en su comunidad. Entonces vamos a conversar con Elizalda. Un aplauso para ella. Elizalda, ¿te sentás aquí? Buenos días, Elizalda. Buenos días a todos. Sí. Elizalda es una líder comunal, ella es una madre, es una ama de casa y decidió ponerse a trabajar. Elizalda, ¿qué llevó a que tomara la decisión de trabajar por el tema de agua y saneamiento? La realidad que vivíamos en las comunidades de ver tantos niños enfermos y tantos niños morir. En realidad me sentía muy adolorida frente a esta situación, porque escuchar con resignación a los padres decir nacieron para ser angelitos y morir, no lo podía aceptar. Como líder comprometida, me pedían que vaya a hacer, cuando morían los niños, a una celebración que le dicen misa de cuerpo presente. Y yo les decía al pueblo que lloraba la muerte de ese niño, y a los padres en el momento de la homilía: Dios no quiere esto, no es voluntad de Dios. Lo que Dios nos está pidiendo e invitando es la voluntad de asumir con responsabilidad el tener acceso a agua segura, porque eso es lo que está llevando a los niños a enfermarse y a morirse. Ellos tienen derecho de soñar con el futuro también. Elizalda, ¿y cómo logró usted convencer tanto a su familia, porque ha sido complicado, ¿verdad?, que la mamá salga de la casa a trabajar, que abandone el hogar para ir a trabajar, y además ir a convencer a otros de algo que es tan consustancial como tener agua segura? Al inicio parecía imposible, porque escuchar decir a las familias cuando tocábamos las puertas, tomábamos el tiempo para tocar las puertas y decirles: tenemos la oportunidad de tener agua segura, vamos a trabajar juntos. Y ellos nos decían: no, ¿verdad? Vamos a trabajar tantos jornales, tenemos que recorrer 27 kilómetros para poder traer el agua, además vamos a tener que pagar por esa agua. No, nuestros abuelos nacieron y vivieron así, nuestros padres vivieron así, y nosotros también seguiremos viviendo así.
no queríamos, ¿verdad?, que tener que pagar por el agua. Entonces era muy difícil. A pesar de que sus niños estaban muriendo, a pesar de que las condiciones de salud eran adversas, el temor era tener que pagar por el agua. Tener que pagar y tener que salir a trabajar. Entonces yo les decía, pero ¿se imaginan ustedes cuántas horas toman para traer el agua del río? Un agua que está completamente contaminada con basuras, con animales muertos. Y todo ese tiempo lo van ustedes a dedicar, a trabajar, a tener mayores ingresos en su familia. Ya no se van a enfermar. ¿Cuántas veces han tenido hepatitis? ¿Cuántas veces han tenido tifoidea, enfermedades intestinales? Todo eso va a ir minimizando y en realidad, desde hace 18 años que empezamos, que era un alto índice de mortandad y enfermedades en los niños, teníamos entre 14 y 15%, ahora ha bajado al 1%, que es en realidad, ¿verdad?, algo muy valioso por parte de todas las familias que se comprometieron. Además de recuperar la salud, de recuperar la dignidad, ¿qué es lo más importante en este trabajo comunitario del agua, Elizalda? La voluntad, el dinero, la capacitación que ustedes tienen que recibir. Sabemos que en toda Latinoamérica se han invertido billones de soles en sistemas de agua potable. Después de 6 a 8 años, estos sistemas han colapsado por falta de una buena gestión. Los 3 componentes son muy importantes. La voluntad del pueblo, que la responsabilidad y la gobernanza del agua nazca desde el pueblo. Y la capacitación, porque por más voluntad que tenga el pueblo, si no es capacitado, no va a poder hacer una buena gestión. Y por supuesto, todo eso va a llevar a que todos esos billones de soles que están dispuestos a invertir el gobierno puedan tener sostenibilidad y puedan dar el servicio que si realmente se quiere. Cuando Elizalda habla de soles, habla de la moneda del Perú, pero ¿verdad?, tenemos que entender que son muchos millones de dólares. Esas infraestructuras, esos alcantarillados, esas cañerías, Elizalda, las hacen ustedes, las hace el gobierno, las cuidan ustedes. ¿Cómo es que logran que esa infraestructura que es tan necesaria se preserve? Es como el apoyo del gobierno, la participación del pueblo para hacer realidad estas infraestructuras, para sentir que valió la pena hacerlas y cuidarlas, además de las ONG que nos apoyan técnicamente y el Ministerio de Salud también, que se hace presente en este tipo de construcción y de desarrollo de proyectos. Elizalda también viene como representante de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Aguas y Saneamiento, CLOCSAS. Elizalda, cuéntenos qué es la CLOCSAS. Bueno, acabas de decir la Confederación Latinoamericana, pero antes para que puedan entender cómo llegué, me gustaría hablar un poquito sobre mi experiencia, cómo nací en esta asociación, que ahora es considerada como modelo a nivel nacional por los resultados y por el éxito en su gestión, y el compromiso fuerte por parte de todas las familias del Distrito del Ingenio, que nos da la oportunidad de tener agua segura las 24 horas, ¿no?, en un pueblito prácticamente invisible y olvidado, porque fuimos víctimas de 2 terremotos y más de 20 huaicos en estos 14 años, en menos de 14 años, y donde nuestros hogares y nuestras galerías fueron destruidos, nuestro sistema de agua. Pero ese compromiso fuerte, ¿no?, de las familias, hemos podido enfrentar todas esas emergencias y recuperar nuevamente, porque valgan verdades, después de los terremotos no hemos tenido el apoyo de ningún organismo. Pero entonces, este trabajo comunitario los lleva a ustedes a sumarse a esta iniciativa latinoamericana de la CLOCSAS. Abina me invita y me lleva al Cusco, y es allí donde puedo vivir un gran encuentro histórico, donde 14 países de Latinoamérica se hicieron presentes para, cara a cara, poder conocer por primera vez la realidad de cada uno de nosotros como OXAS, Organizaciones al Servicio de Agua y Saneamiento. Y ahí es donde decidimos los 14 países formar la confederación y firmamos
la carta, una carta magna, podríamos decir, ¿verdad? O sea, Elizalda, las Cloxas, esta confederación, es la reunión de pequeñas juntas de agua y de comités de saneamiento que se reúnen, ¿para qué? Para tener el fortalecimiento, enriquecernos y poder tener realmente la oportunidad de no fracasar en nuestras organizaciones, sino una buena gestión que nos permita darle la oportunidad a todos los pueblos de Latinoamérica de tener agua segura. Ese es el objetivo de la Confederación Latinoamericana. Debemos de recordar que somos más de 80.000 organizaciones comunitarias, en más de 80.000, que atienden a más de 40 millones de personas en Latinoamérica. Y tenemos la potencialidad de atender a casi 20 millones más de personas. Entonces, y tú es verdad, tenemos un trabajo invisible, ¿verdad? No nos consideran. La Confederación nos da la oportunidad, como hoy, de estar aquí y poder hablar de mi historia por mí misma, no tener que nadie hablar lo que nosotros vivimos, sino poder dar a conocer a estas pequeñas organizaciones invisibles y no consideradas. Al igual que Paraguay y que Ecuador, Perú también ha iniciado el proceso de que todas sus organizaciones lleguen a formar parte de Cloxas. ¿Cómo es que están haciendo esto, Elizalda? Estamos teniendo en realidad encuentros regionales y macro-regionales. Hace un mes me invitaron a un encuentro macro-regional donde estuvieron 8 regiones del Perú y están en todo el Perú teniendo este tipo de organizaciones con sus autoridades regionales, provinciales, distritales, y además nos acompaña también el viceministro de Saneamiento y Vivienda. Tenemos la Autoridad Nacional del Agua que está al cuidado de las cuencas, ¿verdad? Sabemos que el Perú ha iniciado un gobierno donde se está cuidando mucho, ¿verdad? Lo que es luchar contra la pobreza y contra la corrupción. El Perú cree en este nuevo gobierno y esperamos, yo puedo estar viendo los avances que estamos teniendo en el Perú y cómo se está apoyando este tipo de organizaciones y las propuestas que quieren llevar al tercer encuentro latinoamericano de comunidades y de organizaciones al servicio de agua potable, donde se va a llegar en septiembre en el Cusco y a la organización, en la cuenca del Ecuador, y a la organización de la que yo pertenezco. Estamos participando de un premio que va a dar el Banco Interamericano de Desarrollo a la mejor organización al servicio de agua. Bueno, Elizalda, muchísimas gracias. Ahora, más tarde podremos conversar con Elizalda y con los otros compañeros. Elizalda, si quiere se sienta por allá. Estas pequeñas organizaciones, quisiera que entendiéramos que son pequeñas. Muchas son en comunidades marginales, en comunidades urbano-marginales, en comunidades rurales, donde se hacen estos comités que muchas veces son de pocas personas, pero que atienden a una enorme cantidad de latinoamericanos. Así como Elizalda no quiso quedarse callada, igual lo hizo Beatriz Mendoza y 14 ciudadanos en Argentina. Ellos estaban cansados de vivir en una cuenca que estaba llena de basura, llena de contaminación, e iniciaron un proceso judicial. Es otro mecanismo, ¿verdad?, de control social que podemos tener nosotros en las OXAS. Y entonces hoy nos acompaña Andrés Napoli. Andrés viene de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, que es una de las organizaciones que se sumó a este movimiento de indignación que hace muchos años inició Beatriz Mendoza para lograr que se rescatara y que se restaurara la condición de dignidad en agua y saneamiento en una de las cuencas más contaminadas del mundo, que está, como nos decía Andrés, a pocos kilómetros de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, ahí en Buenos Aires. Entonces, el problema del agua y el saneamiento no es solo un problema de comunidades alejadas o de comunidades pobres, también de centros urbanos. Andrés, por favor.
Buenos días, Andrés. Gracias por estar con nosotros y podernos contar qué es ese enorme problema que viven los habitantes de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires en la cuenca de Matanza-Riachuelos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por estar acá en este día domingo, temprano. Y la problemática de este lugar en el que estamos nosotros es la cuenca Matanza-Riachuelo. Está, para los que conocen Buenos Aires, es en la zona de La Boca. Van a ver un río que por allí pasa, que atraviesa, y es un río que mide 64 kilómetros de largo, una cuenca que tiene 2.200 kilómetros cuadrados de espacio, en el que habitan aproximadamente unos 6.5 millones de personas, de los cuales los grupos más vulnerables y postergados de la población están allí, viven en sus orillas, no porque quieren, sino porque es el único lugar que pueden vivir, y es un lugar como el agua, al igual que el agua, tan distribuido igual y desigualitariamente. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos acceso al agua el 95% de las personas, pero en esa cuenca existen lugares, partidos, municipios, en donde las personas que viven en esos municipios, más del 90% no tienen acceso al agua potable, ni cloacas. Entonces ahí sí tenemos un gran problema de contaminación, ¿no? Andrés, esto no es un problema de ayer ni de hace pocos meses, es un problema que tiene 200 años de contaminación que viene sufriendo el río. Ahí echaban la basura, ahí hay aguas negras, ahí hay residuos industriales, residuos petroquímicos, residuos de la actividad de los cueros. Todo eso llegó a ensuciar el río. ¿Cómo es que se llega a una situación como esas en una urbe tan importante como Buenos Aires? Utilizando principalmente los recursos hídricos o los ríos como un espacio para descargar todos los desechos. Es decir, la gente que vive al lado del riachuelo le llama al río la zanja. La zanja es como un pozo en el cual todo se tira. Lo tira la gente que vive porque no tiene quien le recolecte sus residuos, y lo tira el industrial. Y para darte algunas cifras de lo que estamos hablando de una cuenca en el cual hay más de 12.000 industrias instaladas, más de 350 basurales a cielo abierto. Estos son basurales a cielo abierto, que significa basurales que no están dentro del sistema de recolección. Ahí tenemos unas fotos de lo que es hace un añito nomás atrás, esa cuenca, que la recorrimos junto con algunos de los que están aquí, en el que por supuesto el promedio de falta de acceso a agua potable de la población ronda entre el 35 y el 40%, y casi el 50% de personas no tiene acceso a la cloaca. En fin, es un conjunto de aspectos que hacen a que esta cuestión de 200 años de contaminación hoy por hoy tenga otro destino a partir de una serie de acciones en las cuales la cuestión de la justicia tuvo mucho que ver. Pero Andrés, ¿cómo llega una sociedad a permitir semejantes niveles de contaminación en los ríos, que son fuentes naturales para el agua? ¿Entendían eso las autoridades o no hicieron caso de este estado de cosas? La Argentina es un país federal. Tiene la problemática de que los ríos dividen a las jurisdicciones, dividen los municipios, dividen las provincias. Ese río divide a la ciudad de Buenos Aires de un lado y a la provincia de Buenos Aires del otro. Pero al mismo tiempo es el río en el que, todos le hemos dado la espalda, todos lo hemos utilizado como una especie de caño al que se le puede tirar todo y se puede llevar todo. Y ahí es donde generamos una tremenda externalidad, es decir, todo lo que le tiramos al río es cosas que no hacemos nosotros. Los industriales tiran desechos, no invierten. Los ciudadanos o el Estado no brinda las condiciones para la recolección de los residuos, y los residuos terminan de esa forma en el río. Se han sacado en el último año de adentro del río 4.500 toneladas de residuos sólidos. No estoy hablando de sólidos, todos esos que están allí son 4.500 toneladas de residuos sólidos, mitad de la basura que produce la ciudad de Buenos Aires en un día, de adentro del río. Una situación como estas lleva a Beatriz Mendoza y a 17 ciudadanos a tomar la decisión de hacer una denuncia. Cuéntenos quién es Beatriz Mendoza. Beatriz Mendoza es una médica que vive en una zona de la desembocadura de ese río, la zona de Avellaneda, y que trabaja en una sala de primeros auxilios, una sala de atención primaria a la salud, en un lugar que se llama el Doc Sud,
que está a la salida del río y es un polo petroquímico. En ese barrio hay una villa que se llama la Villa Inflamable. Se le dice inflamable porque está alrededor del polo petroquímico. Ella trabaja ahí y ella además padece los problemas de la contaminación en su sangre, tiene plomo en sangre. Y ella llevó adelante una acción por daño ambiental. La Argentina a partir del año 94 consagró en su Constitución el derecho al ambiente y a partir del año 2002 produjo una ley que es la Ley de Daño Ambiental, que le permite a las personas reclamar por el daño ambiental. Esa acción se llevó adelante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a partir de esa acción nosotros veníamos trabajando con ellos hace mucho tiempo. Un grupo de organizaciones a la que pertenezco, yo hoy hablo nomás en nombre de nuestra organización que es FARN, pero un conjunto de organizaciones nos sumamos a ese caso como parte, como terceros, y a partir de ahí la Corte, en un fallo histórico en el año 2008, que es el fallo sobre el saneamiento del Riachuelo, decidió que estas organizaciones que integramos, junto con el Defensor del Pueblo, tengan que ser los que tienen que controlar el cumplimiento de ese fallo. Andrés, entonces esto significa que cualquier ciudadano, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo y de América Latina que viva con una realidad como estas, puede acceder a la justicia para que se le devuelvan sus derechos al agua limpia y a la recolección de la basura. En tanto y cuanto el sistema jurídico lo permita, la Argentina lo permite, los ciudadanos son actores centrales, pueden demandar por la defensa de los bienes públicos, la defensa del ambiente, y en la medida en que exista una justicia receptiva de eso, entonces es posible que un ciudadano pueda acceder a ese reclamo, pueda demandar, pueda tener acceso a la justicia y pueda demandar por saneamiento. Claro, pero es bueno recordar que las modificaciones legales que se han hecho en la mayoría de los países de América Latina permiten situaciones como estas. Las leyes de agua o la protección ambiental y en muchas constituciones, ya en Ecuador, en Uruguay, en Venezuela, se ha declarado el agua como un derecho humano. En México, que es el último país que lo acaba de hacer. Entonces, sí puede existir una articulación ciudadana que haga este tipo de cosas, Andrés. Claramente, nosotros tenemos una práctica ya de una década de trabajar en pedir el acceso a la justicia, y lo hacemos sobre la base de un principio fundamental que consagró esta misma Río de Janeiro en el año 1992, que es el principio 10 de la Declaración de Río, que es el principio que dice que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados y que además hay que garantizar a las personas el acceso a la información, el acceso a la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Nosotros llamamos las tres patas de la mesa de la participación. No vemos solamente la participación en procesos de toma de decisiones, también a posteriori, en el control y en el control de los actos de gobierno. Por eso este principio 10, que después terminó encarnado en la legislación propia de la Argentina, ha permitido que los ciudadanos demanden, reclamen por este caso y por muchísimos otros casos más. Pero no solo reclamar, Andrés, entonces significa que una vez que la Corte de Justicia de la Nación Argentina les dio la razón, le corresponde ahora a los ciudadanos vigilar que la limpieza y que cosas como estas que estamos viendo aquí en la foto no ocurran más. Es así, porque cuando uno toma la decisión de involucrarse en pedir ¿qué estamos pidiendo nosotros? Nosotros estamos pidiendo políticas públicas. Nosotros estamos pidiendo que el Estado, que no hizo nada durante 200 años, comience a hacer. Y entonces la respuesta no es lograr una sentencia de un tribunal y llevar una sentencia para que la comenten los juristas, la publiquemos en los libros y nosotros como abogados digamos qué linda y qué gran sentencia hemos tenido. Nuestro reclamo es por cambiar las condiciones de vida de la gente que vive allí. Y entonces, cuando las sentencias se dictan, recién allí comienza nuestro camino. El gran desafío de la justicia ambiental significa hacer realidad las sentencias, y esto es transformar la política pública. Sí, claro, se transforma la política pública desde la acción de los ciudadanos. Eso es importante, y del control social que se debe hacer sobre estos casos. Sin lugar a dudas, porque en la medida en que no existe este control social, estas acciones que tiene que hacer el Estado, que no las hizo durante mucho tiempo, no van a poder fructificar. Y entonces la idea es que uno, a partir de una acción judicial o a partir de este mandato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comienza a tener un lugar en la mesa, en esa mesa del diálogo, y se transforma a sí mismo. Nosotros comenzamos a ser personas que reclamábamos, demandábamos a las empresas, demandábamos al Estado, y cuando después tenemos que controlar
esta sentencia nos tenemos que sentar a la mesa con el Estado, nos tenemos que sentar a la mesa con las empresas, tenemos que sugerir, tenemos que promover. Y eso es posible, Andrés. Y eso es totalmente posible porque pasamos reclamándole al Estado, pasamos reclamándole a las autoridades, pasamos reclamándole al alcalde y a los empresarios, pero sí se pueden reunir todos en torno a los problemas del agua. Sin lugar a dudas, porque esto que es para nosotros un compromiso ético, encarar el saneamiento de la cuenca más contaminada de Argentina, una de las más contaminadas de América Latina, y ha sido declarado por la National Geographic como uno de los 30 sitios más contaminados del mundo, es un desafío moral también. Sí, si estamos trabajando por la preservación del ambiente, no nos podemos olvidar de lo que es la mayor contaminación. Sí. Andrés, muchísimas gracias por venirnos a demostrar que los ciudadanos también podemos acceder a la justicia. Existen los marcos legales, existen los marcos constitucionales y además existe este ejemplo. Es el primer fallo de una Corte Suprema en América Latina. Ya hubo otros en la India y hubo otro en Inglaterra que obligó a las autoridades a restaurar sistemas acuáticos que pasan por el centro de las ciudades. Andrés, muchísimas gracias. Vamos a ver un video muy corto, ¿verdad?, para que podamos entender cuál es el trabajo que hacen los organismos comunitarios que trabajan por el agua y el saneamiento. Este es un caso en El Salvador para continuar con nuestros próximos invitados. Si tuviéramos el agua adentro, así la tuviéramos adentro, ella estuviera trabajando bien al lado. Ya el agua es fresca, se siente como dulce, pero ya si usted la prueba, aquí ya usted la prueba, ya no es igual, porque ya viene contaminada. Esta agua está sucia, contaminada, mucha basura bota la misma gente, no la educan para que la basura no se eche bien. Creo que es importante que exista una divulgación tanto de leyes ambientales, ordenanzas municipales, que trabajen en conjunto. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo desde el año 2002, estamos peleando porque se nos dé un proyecto. El agua es necesario traerla de fuera, el agua no se puede conseguir aquí en el municipio. Y una red social fuerte, ¿no?, a nivel local, que tiene mayores capacidades para poder interactuar y gestionar con su gobierno local o con otro tipo de instituciones que están actuando en el territorio donde ella vive. Desde luego pensamos que es importante que no solo nosotros, sino que invitamos a las demás empresas también que practiquen ese tipo de conceptos, porque al final se reúnen beneficios para todos, no solo para las empresas, sino para las comunidades, para el país. Realmente los sistemas de agua que hemos impulsado desde el liderazgo comunal realmente son administrados por las mismas comunidades. Solo subsiste el 2% de los bosques naturales en El Salvador, el 40% de la población del país depende de la pesca,
agricultura y ganadería para su supervivencia. Una mayoría de la población salvadoreña depende de la leña como principal fuente de energía. Asociados a este aumento de población son inmensos e insostenibles. Por estas razones y por el uso inadecuado de sus recursos naturales, la escasez de agua potable se ha convertido en la peor calamidad que afecta a El Salvador. Con gran abundancia de agua en El Salvador, más de 1.000 niños y niñas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada. Adicionalmente, la mala distribución de este importante líquido frustra a quienes no tienen acceso a él. Esta frustración a veces no recibe las soluciones que requiere y provoca protestas ciudadanas. Hay comunidades que, a pesar de que han estado soñando en tener agua, les habían prometido y nunca les habían cumplido. Entonces eso ha creado desánimo. El problema de nosotros es que estamos pagando desde hace 4 años el recibo del agua y el agua nunca la recibimos. Ahora se sienten ofendidos porque dicen que la gente va a trabajar, han perdido su día de trabajo. Nosotros nadie lo paga, nosotros porque estamos nosotros aquí, pero la necesidad lo obliga porque miren el agua que tomamos nosotros, que miren, este es el agua que tomamos. Y pasamos en esta calle peligrosa, mire, nos hijos a bañar en el río. ¿Cuántos niños atropellados hay? No se puede estar aguantando ya. Y entonces el recibo viene y nos lo dan el líquido. Entonces, y hoy lo tenían a sellarlo las cantaderas a nosotros. Ahora vamos, alcaldes vienen, alcaldes se van y no lo pueden utilizar en la aquí los paso a ellos, a la niña me la engancho aquí, y a ellos los agarro aquí. Este me agarra a mí y ahí vamos, los 3 pasamos la vía. Si me va a dar un carro, les digo que lo pagar a los 3. Mi lugar es aquí, en el Departamento de la Libertad. Yo puedo ir a hacer por otro lado donde no me corresponde. Mi lugar es aquí y amo mi lugar, porque de aquí soy. La jaladera de agua es el trabajo más duro. ¿Por qué? Por estar agarrando el agua a nosotros. Mi nuera, ella bien pudiera trabajar, porque ella puede trabajar. Entonces, ese problema, que hoy ella estuviera trabajando, pero por eso nosotros no podemos, no puede trabajar ella, porque aquí los ha de irlos a dejar y los a traer. Y yo madrugo a jalar el agua. La parte más cerca en el invierno. Mire, cuando no hay agua, la pilita que haya, ni ninguna pila de las donde están, nos toca venir aquí. Mira qué sucio. Pero esta es la que más todo el mundo lleva de aquí. Esta pilita es la que le ha dado abasto 4 años a la gente. Y el problema del agua no se soluciona. Seguir en esos barrancos esperando la agüita que nace de las peñas. No nos tocaba de otra más que pasarlos al otro lado de la vía, a exponernos a que nos dé un carro. Tienes que pensar en que la gente reconozca que el acceso a la salud, el acceso al derecho al agua y saneamiento, pasa por profundas discusiones y análisis con ellos sobre sus derechos, ¿no? Pero hablar de sus derechos significa hablar de sus obligaciones, de sus responsabilidades también. Para ello,
se requiere entonces hacer procesos de diálogo, procesos de discusión, procesos de análisis, que de manera conjunta ellos puedan darse cuenta que ellos son sumamente importantes y que son los actores principales para impulsar un proceso que al final los lleva a resolver un problema que ellos han estado teniendo, que es el no acceso a agua potable y saneamiento. Lo más fácil sería quedarse sin hacer nada, ¿verdad? Pero no es esa la idea. Esto ocurre en El Salvador, que es uno de los países más pequeños de América Latina y además de los más deforestados. Entonces, las cuencas superficiales y subterráneas de agua en El Salvador son un problema dramático, ¿verdad? Países pequeños, como los países centroamericanos, también han tomado la decisión de trabajar. Y entonces, SUNELDA nos acompaña desde la Asociación de Juntas de Agua y Salud del sector sur del Parque Nacional de Pico Blanco, de Pico Bonito, en Honduras. Pero además, SUNELDA era una niña cuando su padre la llevaba a las reuniones. Su papá no sabía escribir. Entonces llevaba a SUNELDA a las reuniones comunitarias para que le ayudara a entender qué era lo que se estaba discutiendo allá, porque él tenía el espíritu y las ganas de cambiar las cosas. Qué orgulloso debe sentirse allá en el cielo el papá de SUNELDA. Doña SUNELDA es una de las 25 ganadoras de un premio que se llama Iniciativa Ecuatorial, dado por el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el día 20 de este mes SUNELDA va a recibir ese premio. Y muy orgullosa nos enseñaba que parte de lo que le dieron en el premio es esa cámara que está allí, donde ella está grabando esta actividad para llevarla a las 28 comunidades que ella representa, que reúnen a 12,000 personas en un parque nacional en Honduras. Felicidades, SUNELDA. Un gran aplauso para SUNELDA.